La salud es un tema que nos abarca a todas y a todos. Y aquí en Feos, Sucios y Malos vamos a intentar, junto a Ángel Barraco, que es un sociólogo, un experto en el tema, asesor en los distintos ámbitos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sobre cuánto estamos de enfermos, vos, yo, nosotros, la sociedad en su conjunto. ¿Sabían que hay 25.000 pacientes internados en los neuropsiquiátricos? Aquí nomás. Pero se estima que la cifra es similar o más en los privados, en los neuropsiquiátricos o las clínicas que no corresponden a los estados. Eso es una cifra hipotética porque no hay un censo ancho, generoso, profundo y perfecto en todo el país. Lo cierto es que la salud mental nos importa y tiene que ver con distintas generaciones, distintos extractos de la sociedad. Y el tema de la desmanicomialización también. Algunos dicen que estamos a destiempo de aplicar una política en ese tema, que hay que empezar por otros espacios, pero hay que tratar de entender, de saber. ¿Cómo? Con una entrevista a Ángel Barraco, aquí, en Feos, Sucios y Malos. Ángel, bienvenido a Feos, Sucios y Malos. Muchas gracias. No, por favor, es un gusto poder estar con ustedes. Bueno, hablamos de desmanicomialización y es un tema complejo. eh, ¿En dónde estamos en falta en esta política de salud comparado con otros países que están muy avanzados, que vienen en este tema hace mucho en pleno desarrollo? Sí, aunque resulte paradójico, estamos nosotros muy, digamos, de forma retrógrada, a pesar de haberse sancionado leyes muy importantes, pero también es cierto reconocer que en el mundo también hay retrocesos, aún en aquellos ámbitos, aquellas latitudes donde se dieron grandes transformaciones. En el caso de Italia con la reforma de Basaglia, hubo políticamente digamos, avances con las políticas neoliberales. Tengamos en cuenta que en Italia tuvieron que padecer a Berlusconi. O sea que los retrocesos tienen que ver justamente con la evolución que se está dando dentro de la salud mental y el posicionamiento nuevo que tiene la psiquiatría como eje de poder. Esto quiere decir que la psiquiatría, a partir de la década del 50, empieza a adquirir una nueva representación porque es el momento que surgen los psicofármacos. Entonces, trayéndonos hasta la actualidad, el gran peso que tiene el medicamento y el gran fundamento económico que tiene detrás la industria farmacéutica ha llevado de que se estén dando retrocesos respecto de las, digamos, las formas que se llevaron adelante en cuanto a un nuevo modelo de atender salud mental. Esto implica de que tanto en el orden de lo público como de lo privado se han dado, digamos, se están dando modificaciones que yo las considero negativas. Independientemente de los cambios de categoría que plantea el capitalismo en general y la industria de los medicamentos en particular, ¿cuáles son, volviendo bien a nuestro país, las asignaturas pendientes que tenemos en una práctica de salud mental? Bueno, las asignaturas pendientes son verdaderamente de fondo. Tengamos en cuenta de que si ya en la década de los 90, precisamente en el año 90, surge un acuerdo mundial que está, digamos, fundamentado en la llamada Declaración de Caracas, donde todo el entramado psiquiátrico reconoce justamente el fracaso de las grandes unidades de internación, esto es, los llamados hospitales neuropsiquiátricos, y que tiene que articularse una nueva forma de atender, o sea, sacar las personas que quedaban depositadas en estas instituciones a un nuevo modelo de atención que es ambulatorio, que es comunitario y que implica justamente el despliegue de una cantidad determinada de dispositivos que son sustitutivos del modelo manicomial. Esto es,
no hay que internar personas en grandes unidades de internación porque sabemos lo que ocurre. Quiere decir que entonces un hospital general, donde se atiende cualquier otro problema orgánico, debe también tener justamente su espacio para atender a alguien con una problemática de salud mental. Por más aguda que sea, tienen que disponerse camas de internación en los hospitales generales para que haya una internación breve y controlada. Hacen falta casas de medio camino, residencias protegidas, que son a su vez dispositivos que nosotros llamamos de resocialización, ¿no es cierto?, digamos, de externación asistida, que implica que todos aquellos pacientes que llevan mucho tiempo internados en los asilos, o sea, puedan disponer de estos nuevos espacios, de 10 camas, 12 camas como mucho, con obviamente un control de acuerdo a su capacidad. En una época, recuerdo, Eva Perón funda lo que se llamó talleres protegidos. Recientemente en la ciudad de Buenos Aires hubo un conflicto muy patético con respecto a una invasión a uno de estos talleres por parte de la Policía Metropolitana. Talleres Protegidos tenía una virtud, o tiene una virtud, que es la de incluir al paciente en una práctica laboral, de recreación, de trabajo, ¿no es cierto? ¿Y qué valor tiene incluir en la práctica de trabajo al paciente y cuánto hay de utilidad de esta política en salud mental hoy en día? Bueno, respecto a ese acontecimiento, el cual lamentablemente me tocó vivirlo en carne propia, hay que hacer una aclaración. Los dispositivos que, digamos, todos que coadyuvan para que una persona pueda recuperar su autonomía están muy bien vistos y es necesario. Lo que implica que los dispositivos que nosotros llamamos de emprendimientos sociales, o sea, todo aquello que puede articular al paciente y recuperar su autonomía y su vida de relación, ya sea laboral, familiar o social, implica estos dispositivos. Ahora, hay una contradicción, que estos dispositivos no pueden estar dentro del manicomio, porque si no, justamente la lógica del manicomio, el poder que rige dentro y atraviesa al manicomio digamos, en su totalidad, hablo tanto desde las autoridades, de una perspectiva vertical hacia abajo, donde las profesiones y los trabajadores terminan siendo fagocitados por esa lógica. Por más muy buena intención que se tenga, dentro de un manicomio hay un poder que determina cuál es, digamos, el régimen y la dinámica. Así queda claro que uno entra en el Hospital Borda, en el Moyano, y usted va a ver que los pacientes están deambulando, sobremedicados, porque no hay actividades, y las pocas que hay, bueno, encima son arrasadas como ha ocurrido con el taller protegido. Ángel, es como que en esto hay una ausencia de una política que pueda coordinar estas acciones para la inclusión y para la resocialización. O sea, que tiene que ver también con el rol de la familia, que tiene también quizás que ver hasta con el rol de la política sindical a la hora de trabajar con las empresas para dar cobijo a estas experiencias, ¿no? Y el rol como ausente de una parte de la política concreta a la hora de habilitar estos segmentos, ¿no? En este sentido, tenemos una asignatura y no hay debate, por lo menos al parecer, ¿no? Está la ley y no está la implementación. Bueno, exactamente, porque hay un cúmulo de obstáculos que devienen desde diferentes orientaciones e intereses. Es como Foucault decía respecto de la microfísica del poder. No es que hay un poder que se visibiliza y es donde uno puede objetivar de dónde viene el impedimento. No, es la articulación en un momento dado de determinados intereses que son profesionales, son gremiales, son de la sociedad en cuanto no cambiar su imaginario respecto al trípode en el cual se asienta la lógica manicomial, que es el criterio de peligrosidad, que lo pudimos modificar en la ley nacional al cambiarlo por el de riesgo cierto o inminente para sí o para tercero. Del criterio de peligrosidad se pasaba a la necesidad del control social. Y el tercer elemento de la lógica manicomial es justamente la creencia de la irreversibilidad del padecimiento. Este trípode nefasto en la historia ha hecho justamente de que haya una articulación de poderes por diversas necesidades a las cuales concurren esos intereses, que se hace muy difícil desarticular justamente las instituciones manicomiales. Ángel, ¿quién está más enfermo en nuestra sociedad?
en esta sociedad de la comunicación, del marketing, del individuo que se le vende todo un nivel de confort y acceso a todo lo que hace al entretenimiento y al consumo, pero en general todo esto lo termina poniendo en un lugar muy solitario con respecto a los demás, ¿no? La pregunta viene por ese lado. ¿Dónde está más, permítame, quizás no sea adecuado el término, lo enfermo, si en quien tiene el deber, la obligación de analizar la política para el conjunto, preveyendo, o de ese conjunto a alguna de las otras instancias? Bueno, podríamos ir a una fundamentación macro, que es la que obviamente opera el sistema. El surgimiento de las instituciones manicomiales tuvo que ver justamente con el control de las diferencias. O sea, todo aquel que rompía con una racionalidad, ¿no es cierto?, era considerado diferente y peligroso. Quiere decir que el sistema, y hoy se ve justamente con esto que usted plantea del consumo, necesita de una masificación. Y todo aquello que viene a romper o hace ruptura desde la diferencia es peligroso para el sistema. Lo no uniformado. Exactamente, y ahí empieza a fundamentarse no solo el orden del consumo de las materialidades, sino de la cultura y con más razón de la farmacología o toda aquella aparatología que supuestamente es beneficiosa y que en realidad lo que encubre es que no da respuesta al padecimiento, a la enfermedad, que también fue una necesidad de clasificación que se requirió para poder justamente rotular a los diferentes. Bueno, todo esto hace de que hoy se vea mucho más magnificado, pero mucho más evidente de que hay un sistema que sostiene de forma, digamos así, férrea, de que nada pueda escapar y que nada sea, digamos así, que interpele a lo que es el sistema. Por eso es interesante digamos, lo que ambas leyes, la de la Ciudad de Buenos Aires y la 448, como la ley nacional, la 26657, pudimos instituir, que no se define la salud mental, pero sí que tiene un principio, claro. Y que ese principio no es un principio terapéutico y clínico como muchos suponen, es justamente considerar que la salud mental es un proceso histórico que tiene relación justamente con el cumplimiento de una multiplicidad de derechos. Sin vivienda, sin trabajo, sin educación, sin cultura, sin justicia, no hay salud mental, como tampoco hay salud. Indudablemente esto quiere decir que es una nueva concepción que tenemos que observar, que la salud mental es algo que cualquiera la puede perder en cualquier momento, y también aclarar que la cuestión de la desmanicomialización no es lo único y más importante de lo que lleva a una transformación. Tenemos que desplegar un sistema de atención que se haga cargo de la multiplicidad de padecimientos, que van desde lo más agudo, lo más grave, a aquello que hoy verdaderamente aparece en los hospitales y en las clínicas, ¿no? En una sociedad que cada vez es más compleja en su forma de moverse, ¿no? Y en su forma de ser leída también. Hablando de esto, le quería preguntar, Ángel, si hay alguna estadística o hay algo cercano al conocimiento de lo fáctico de los niveles de descomposición de salud mental de las franjas jóvenes y de mediana edad, y si eso también está vinculado a distintos niveles sociales. Sí, obviamente es también una política, como se diría desde el biopoder o la vía política de Foucault, en cuanto hay un Estado que, armado de un supuesto saber y verdad, o sea, saber, poder y verdad fue digamos, trípode que está asentado el poder, que, digamos, atraviesa todas las políticas de salud mental hasta ahora, tiene que ver justamente cómo se va articulando desde el Estado toda una política que es consecuente a estos criterios que no se modifican, porque la historia de la psiquiatría, que no era parte de la medicina, recién se empieza a incorporar en la medicina a partir de la década del 50 del siglo pasado, empieza a hacer irrupción en cuanto a este control social. Y del control social pasamos que, si bien conocemos los manicomios del sector público porque podemos entrar, hay también, y esto hay que denunciarlo, manicomios privados de 5 estrellas. Y este me parece que es el elemento hoy a tener en cuenta. ¿Por qué se resiste el manicomio público? Se resiste el manicomio público porque los intereses que están detrás, que también trabajan en el Ministerio Público, también están en el sector privado.
Y entonces se necesita fundamentar de qué es necesario la internación crónica, de qué es necesario el fármaco para justificar lo que se hace de lo privado. Tengamos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires tenemos a nivel de salud mental 6 o 7 instituciones y hay muchísimas más que pertenecen a las clínicas privadas sin ningún tipo de control. Ángel, vamos a cerrar esta entrevista en Feos y Usos y Malos, aquí, juntos los dos, con este ejercicio sencillo. Le quiero preguntar si usted pudiera decirnos cómo se puede mejorar la calidad de salud mental de la población. ¿Por dónde pasa? Por las políticas complejas que involucran a todos los estamentos que hacen al control de la sociedad, por una política que tiene un fuerte perfil y composición cultural y también mediática, por el tema de los relatos, por el tema de los hábitos de vida que se desprenden de los mismos. ¿Por dónde usted entiende que habría que dejar el mensaje? Y el mensaje es que concurre, digamos, en la necesidad de un accionar en los 3 niveles que interviene. En el nivel justamente de la sociedad, en tanto y en cuanto tenemos que bajar a la sociedad que la salud mental no es lo peligroso ni el loco que está encerrado. La salud mental es todo. Aquel obrero que queda despedido de la fábrica, aquel joven que es reprimido dentro de una institución escolar, porque ojo que las lógicas manicomiales no son solo las que se dan dentro de un manicomio. La lógica manicomial atraviesa a la sociedad en su conjunto y sus instituciones. Entonces quiere decir que hay que trabajar en la sociedad para tener un movimiento social que acompañe las leyes de salud mental, que hoy van al fracaso por no tener justamente esa apoyatura, como pasó con la ley de matrimonio igualitario. Totalmente. Si la sociedad no se apropia, no hay posibilidad de llevar cambio adelante. El segundo elemento tiene que ver con el Estado. El Estado en todo su entramado burocrático, técnico, político y administrativo, en cuanto al lugar de poder y en el cual hay que entrar y modificar. Y el tercer elemento es el campo de los trabajadores y profesionales de la salud mental, donde obviamente están arraigados muchos intereses, muchas cuestiones que se hace difícil modificar. Realmente un profesional que ya lleva años en alguna institución dice, bueno, los cambios los tienen que hacer los más jóvenes, que es la respuesta que encontramos. Entonces quiere decir que, bueno, hay que empezar a trabajar ya antes, digamos, de los profesionales, hay que empezar a trabajar en las universidades, en las facultades y cambiar el criterio, que la salud mental debe salir al barrio, debe salir a la comunidad y que no es atender entre 4 paredes de un consultorio privado. Entonces quiere decir que también hay que impactar en la formación que hoy sigue siendo obviamente totalmente contraria al criterio que debería trabajarse. Ángel, lo invito y los invito a ustedes también, por supuesto, a seguir entrándole a estos temas. Hay tantos lugares diferentes desde donde instalar la mirada, ¿no? Y producir esto que es el indagarnos entre todos. Porque este es el otro tema, ¿no? Si somos capaces de indagarnos a la hora de poder comprender que esto no es de un sector, de una persona, o solamente una política de Estado. El Estado somos todos y tenemos que involucrarnos. Pero vamos a seguirlo. Gracias, Ángel. No, por favor, ha sido un gusto y espero que podamos en algún momento poder llevar adelante las transformaciones. Vamos a volver a charlar sobre este tema. Y a ustedes, bueno, nos reencontramos mañana con otros feos, sucios y malos. Chau, hasta luego.